en este capítulo 5 de Marcos, Jesús continúa trayendo el milagro a la vida de las personas, ¿verdad? Podemos ver que fácilmente Jesús es el Mesías, ¿verdad? Por lo que está pasando, por lo que viene haciendo, lo que hemos estudiado estos domingos, es completamente humano y sin embargo, obviamente, ¿verdad? Que es completamente Dios. Es un sanador no solamente físico, ¿verdad? Sino que sana espiritualmente, es portador del perdón, sigue confundiendo a la élite religiosa del momento y, ¿por qué no?, también en nuestros días. Y continúa Jesús sirviendo en su caminar y reconociendo principalmente a la gente sencilla, ¿verdad? El evangelio es simple, es fácil de entender, inclusive para las personas que no tienen educación, pero siempre hay una complejidad debajo para aquellas personas que tal vez pueden confundir un poco, que son más ilustrados, ¿verdad? Que tratan de ver un poquito más allá, claro que sí puede tender a confundir. Pero si miramos ahora en el contexto, ¿verdad? El capítulo anterior del que platicamos la semana pasada, tenemos que recordar que Jesús y los discípulos habían tomado la barca, ¿verdad? El bote que ellos utilizaron de la región de los Gadarenos, ¿verdad? Dándole así a Jesús la oportunidad de que les demostrara a los discípulos que podía calmar una tormenta. Esta meditación que tuvimos allá desde Miramar de Punta Arenas, ¿verdad? Que es un tiempo muy especial y yo sé que Dios nos va a permitir tener muchos tiempos especiales en Miramar. Estoy seguro de eso y también está en nuestras oraciones, ¿verdad? Todas las personas de Miramar y las personas que todavía no conocen al Señor, que este ministerio sea un instrumento, una oportunidad para que ellos conozcan al Señor. Entonces les decía el domingo pasado, allá desde Miramar, que Jesús les demostró a los discípulos quién era, ¿verdad? Cuando llegaron al otro lado, Jesús invitó a una legión de demonios a dejar a un hombre, ¿verdad? Si ustedes leen el pasaje más adelante, pueden revisar lo que pasó en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y esta legión de demonios entró en una manada de cerdos y se tiraron por un acantilado. Recuerde que este hombre era el más endemoniado que podemos encontrar en las escrituras, quebrado, destruido, y Jesús lo había rescatado. Otra razón más para que los discípulos pudieran comprender por qué habían atravesado esa tormenta. Una de esas razones era rescatar a este hombre del pecado, de la muerte y del diablo. Es interesante que aparecen los cerdos en este lugar. Este lugar era más que todo de personas gentiles, ¿verdad? Habían más gentiles que judíos en este lugar. Ahora sí, en el versículo 21, nuevamente vemos a Jesús cruzando el lago, ¿verdad? Hicieron el viaje a través de una tormenta, a través del lago, para rescatar a este hombre de los demonios. Y ahora han vuelto. Es como que si Jesús quisiera poner una lección práctica, ¿verdad? Junto con sus parábolas. Contó la parábola del sembrador. Contó también la parábola de la lámpara, ¿se acuerdan? Que andaba de la moneda. Y luego el de la semilla de mostaza. Quizás para ponerle un sello a estas parábolas, ¿verdad? Jesús nos demuestra que el reino de Dios es como la de un sembrador, que es como la de una semilla de mostaza, pero realmente lo podemos ver, ¿verdad? Realmente lo podemos ver, y es entonces que el reino de Dios cae en esta región de los Gadarenos que les contaba. Y por supuesto, el perdón y la redención de Jesucristo le devolvió la vida a este hombre. Ahora Jesús está de vuelta frente a las personas que escucharon las parábolas y probablemente ya habían escuchado, ¿verdad? Que las noticias viajan muy rápido, que Jesús ya había hecho un exorcismo, ¿verdad? Y que había lanzado a los demonios en esta manada de cerdos y se habían tirado por el acantilado. Así que otra vez la gente se le está poniendo a la par, ¿verdad? La gente está buscando a este Jesús que está haciendo muchas cosas. Y como dice este versículo 21, ¿verdad? La gente se le agolpaba, se le apiñaba. Jesús no solo enseñó la fe, Él vivió la fe y ahora ellos realmente están escuchando. Al principio Jesús podía decir muchas cosas, pero cuando empieza a vivir lo que en realidad Él traía para este mundo, entonces las personas empiezan a abrir sus oídos. Los personajes, tenemos que identificar a la gente, ¿verdad? Para ver realmente el milagro que sucedió en ellos. En primer lugar, tenemos a Jairo, ¿verdad? Un gobernante de la sinagoga, cayendo a los pies de Jesús
pidiendo ayuda para su hija moribunda. Aquí hay algo muy grande, ¿verdad? Que impresiona, que este hombre supuestamente por la condición que tenía, por el estatus que tenía, por ser el que estaba a cargo de una sinagoga, ¿verdad? Uno de los principales de la sinagoga, dice el texto, no debería estarle pidiendo ayuda a Jesús, para empezar por ahí. 2, es posiblemente que él era saduceo y los saduceos no profesaban la posibilidad de la vida eterna. Y 3, probablemente haya hecho todos los rituales ceremoniales posibles para tratar de ayudar a su hija. Pero su presencia a los pies de Jesucristo sirve como ejemplo de esta insuficiencia, ¿verdad?, del antiguo pacto para ayudar a su hija. Jesús no lo señala con el dedo, no le corrige su teología, sino que accede a ayudarlo y lo sigue hasta su casa. Por supuesto, tenemos en esta historia a la mujer sangrando. Su toque detuvo a Jesús en seco, ¿verdad? Los retrasó. Y recuerden que Jesús iba para la casa de Jairo y había estado sangrando por 12 años, dice las escrituras, y ahora era pobre porque había gastado todo el dinero que tenía en médicos y rituales del templo. Probablemente estaba sangrando por cualquier razón, pero una de ellas pudo haber sido el parto. Eso es lo que muchos comentaristas dicen, ¿verdad? Extendió su mano para tocar el manto de Jesús. Sin duda, esto es un acto de fe, ¿verdad? Es un acto de fe en Jesús como sanador. Incluso podemos leer, ¿verdad? Tal vez podemos leer sus pensamientos, deducir, ¿verdad? Que ella pudiera estar diciendo, tal vez si yo toco el manto de Jesús, tal vez con solo eso ya yo me pueda sanar. Y por supuesto tenemos a la hija de Jairo, que tiene 12 años, ¿verdad? Está lista, ya está en las edades antes de convertirse en mujercita, y su muerte es una tragedia. Se pueden imaginar en todas las expectativas que tenía su papá acerca de esta niña, que ya está entrando a la edad adulta, ¿verdad? A ser joven y dejar la adolescencia, y para cualquier padre eso es una tragedia. Y están los sirvientes de la casa, ¿verdad? Es interesante porque ahí estaban, ¿verdad? Estaban ellos alrededor y muchos de ellos, pues ustedes leyeron lo que sucedió mientras Jesús venía a la casa de Jairo. Como Jesús no llega a tiempo a la casa de Jairo, la niña murió y toda esperanza se fue, ¿verdad? Toda esperanza se fue y fue trágica la situación hasta ese momento. Aquí está la parte hermosa de todo esto, mis hermanos, es lo que esto pudiera significar para nosotros, ¿verdad? Porque es que Marcos junta a todas estas personas en un solo relato, ¿verdad? Es posible que esta mujer que había sangrado por 12 años fuera, como les dije antes, a causa de un parto, ¿verdad? Y inclusive hay comentaristas que dicen que probablemente hasta Jairo era su esposo y que esta niña que estaba muriendo era la hija de ella, y que por todo el tema de que él era un principal de la sinagoga y el abuso, ¿verdad? En ese tiempo de las leyes ceremoniales que tenían los judíos, la consideraron impura, ¿verdad? Porque sangraba, y empezaron a decir que era consecuencia del pecado, y también eso era consecuencia de por qué su hija ahora estaba muriendo, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez después de tanto que se intentó y no se pudo resolver nada, tiran a esta mujer a la calle, ¿verdad? La aíslan, la mandan al destierro. Seguramente estos 12 años, porque Marcos es muy enfático en hablar de los 12 años de la enfermedad de esta mujer y los 12 años de edad de la niña, significan el abandono en cualquier tipo de adoración organizada que esta mujer pudo haber tenido si leemos Levítico, ¿verdad? Que era impura para estar en el templo. Entonces podemos pensar que estas dos historias también no están relacionadas, ¿verdad? Hasta que Marco agrega al final de la historia una especie de ocurrencia, ¿verdad? Oh, sí, por cierto, la niña tenía 12 años. Entonces, sentimos que está sucediendo algo más que dos historias simplemente intercaladas, ¿verdad? La mujer había estado enferma durante 12 años,
y empezamos a buscar otras conexiones. Jesús se dirige a la mujer que habría sido considerada impura, llamándola hija, ¿verdad? Al tocar a Jesús, la mujer amenaza con difundir su impureza ritual a Jesús, ¿verdad? Jesús, un ser puro, y esta mujer tocándola, una mujer impura para la sociedad en ese momento, y es también cuando Jesús toma la mano de la niña muerta. Se puede imaginar en ese tiempo lo que significaba tocar a un muerto. Se atreve a contaminarse porque él traspasa otro límite de tocar a los muertos. El toque sanador de Jesús los cura. En lugar de hacerse inmundo, Jesús los cura. Se podría decir que Jesús saquea el reino de los inmundos e incluso el reino de los muertos para restaurar la vida de estas dos mujeres a una vida abundante. Dos forasteros, dos forasteras necesitadas se convierten en este momento en hijas de Dios. Tanto la mujer como el padre de la niña tomaron a Jesús en serio. Ambos creen que Jesús puede restaurar sus vidas. Ambos se arrodillan ante él. El número 2 es una especie de señal que hay de vida abundante en Jesús, no solo para la mujer inmunda y una niña muerta, sino para las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos, es decir, para todo el pueblo. Esta historia entretejida nos da una vida para que todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Para que todo el pueblo de Dios se levante del polvo, ¿verdad? Se levante de las cenizas y, como dice el Salmo 113, nos podamos sentar con los príncipes del pueblo de Dios. Al final del Salmo 13, Dios dice que le da a la mujer estéril un hogar, haciéndola feliz madre. Al final también tenemos a Jairo, un experto en religión. Seguramente ya había ido al extremo de los rituales para encontrar una respuesta, y a una mujer que habría sido culpada de su enfermedad. Encontramos en estos pasajes. Cuando el poder de Jesús lo abandona y empieza a sanar, tanto la fe de Jairo se había restaurado. Su fe empieza a levantarse. Acaba de ver un milagro a esta mujer que sufría de flujo. Le sanó. Su salud se había restablecido. Él pudo empezar a sentir esta gracia de Dios inmediatamente y tener esperanzas en que podía sanar a su hija. Pero es en ese preciso momento donde los sirvientes llegan y le dicen que su hija está muerta. No molestes al rabino, le dicen sus discípulos. Algunos dolientes vienen de la casa para decirle que su hija ha muerto. Ahora no tiene sentido que Jesús vaya a curarla. Cuando Jesús le dice a la multitud que está agolpeándolo y que está alrededor de él, le dice que ella no está muerta, que solamente está dormida. Se ríen de él. Allí mismo se pueden imaginar lo que ha hecho ya Jesús hasta ese momento, y que se empiecen a reír de él porque él dice que la niña solo duerme enfrente a todos, enfrente de los que están dolidos por la muerte de la hija de Jairo. Ustedes saben qué sadismo, qué maldad puede haber en las personas que están sufriendo porque una niña acaba de morir, y se empiecen a reír de que Jesús dice que solo duerme. La forma en que Marco cuenta esta historia se basa en esta risa de los escépticos afligidos. Estos dolientes no son los primeros en burlarse de lo que Dios está haciendo. Muchísimos años atrás, Abraham y Sara, cada uno se rieron cuando escucharon que Dios les daría un hijo y que serían, que sus antepasados serían los padres de una gran multitud. Tuvieron que reírse porque la promesa era imposible de creer desde el punto de vista humano. Como los viejos de Abraham y Sara, estos dolientes no tomaron a Jesús en serio. ¿Y por qué? ¿Por qué tendrían que tomarlo en serio? ¿Qué saben de la muerte? La muerte es un intruso en nuestras vidas demasiado frecuente, y más en estos tiempos de pandemia, que nos dicen que aquella persona murió, que aquel conocido murió, que aquel familiar murió, que aquel tan joven, que aquellas... Esas son noticias de todos los días, ¿verdad? Son noticias de todos los días. Sin embargo, sigue siendo muy fuerte, porque ver a una niña tan joven morir es algo muy fuerte. Esta niñita estaba muerta. ¿Qué puede hacer Jesús con la muerte? Mi amigo, con Dios todo es posible. Y Dios estaba a punto de mostrar a través de la vida de Jesús que todos estaban completamente equivocados. Todos estos que se estaban riendo de lo que él había dicho. La historia no termina ahí. Se llevó a Jairo, la madre, y por supuesto a Pedro, Jacobo y Juan.
Y ustedes vieron en el video y leyeron conmigo en la palabra de Dios que resucitó a la niña. Sus palabras son profundas. No tengas miedo, solo cree. ¿Qué podría haber provocado todo esto? Ya había restaurado 2 vidas por la fe en Jesús. Ya solo eso es un milagro en sí mismo, hermosísimo. Habría significado también mucho para los discípulos que hace poquito, ¿verdad? Se estaban preguntando en el bote si les importaba la vida de ellos a Jesús. ¿Se acuerda que le hablaron hasta de una manera no muy amigable? Es que te importamos, le dijeron a Jesús. Le insinuaron que le importaba si ellos se podían ahogar. Esto acaba de pasar y ahora estos mismos discípulos pueden ver claramente el cuidado de Jesús y su divinidad. También acababa de restaurar una familia, un marido, una mujer, una hija, pero también fue un testimonio vivo para este gobernante de la sinagoga de que todos los rituales del mundo no son suficientes. Solo el Hijo de Dios puede marcar el comienzo de un reino tan increíble que es el resultado, ya sea del perdón de los pecados y de la vida eterna. Solo Dios puede hacer esto. Veo la importancia también en la edad de la niña, 12 años, como les dije antes, y también en la enfermedad hemorrágica de la mujer, 12 años. Pero incluso si se equivocan los comentaristas, el significado es el mismo. Jesús está marcando el comienzo de algo mejor. Está aquí para traer fe, para traer paz y terminar con el sufrimiento. En Juan 3:16 encontramos este verso que sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue a la cruz para que nadie pereciera. Su cruz trae fe, su cruz trae la paz, el fin del sufrimiento que había atrapado a esta mujer y a esta niña. El mismo sufrimiento, mis amigos, que nos atrapa a todos. Sus parábolas dicen mucho de lo que venía. Un hombre liberado de los demonios, una mujer sanada de una hemorragia y una niña rescatada de la muerte. El reino de Dios está aquí. El puesto oficial de Jairo en la sinagoga era muy probablemente un nombramiento especial para supervisar la observancia de la ley, especialmente en lo que se refiere a las cosas limpias e inmundas. Y ahora Jairo tiene una hija de 12 años y la hija se está muriendo. Y la ley está bien clara, ¿verdad? Que no se puede tocar un cadáver porque uno se vuelve inmundo. Así que vemos a este líder de la sinagoga que deja todos sus, ¿verdad?, sus complejos, sus creencias a un lado y se pone en el sentimiento de un padre, totalmente un padre. Olvida todas estas responsabilidades profesionales que tenía por ser encargado de la sinagoga y se ubica en el papel 100% de un padre. Es un caso de ética, ¿verdad?, situacional, en el que debe responder a lo que está pasando con su familia en lugar de los lugares estrechos que la fe y la ley a veces brindan. Quizá Jairo estaba sintiendo lo que el poeta Yeats dice cuando dijo: las cosas se desmoronan, el centro no puede sostenerse. Era el momento de ir más allá del polo central de reglas y expectativas para librarse de suposiciones e ilusiones. Tenía que dejar atrás los tópicos, las promesas, las buenas intenciones y ir con lo que su corazón le decía que tenía que hacer. Tuvo que pasar al lugar del anhelo, porque se negó a aceptar la perspectiva de que su joven vida fuera interrumpida, que sus sueños fueran frustrados y sus esperanzas rotas. Y por eso usa su estatus social y su poder para acercarse a Jesús. Viene directamente a él, se arrodilla y se dirige a Jesús en la arena pública, preocupado por su hija. Su defensa de su hija contrasta con la historia paralela que estamos hablando, que es de la mujer, que no tiene un nombre identificativo, como el que sí tiene Jairo, ¿verdad? Y que ha estado enferma durante el mismo tiempo que la hija de Jairo ha estado viva. No tiene defensora. Los médicos no han podido curarla. Los sacerdotes la despiden constantemente y la mantienen aislada por su estado impuro.
De hecho, la forma en que se deja caer ante Jesús, temblando de miedo, en vez de dar un grito desesperado, ¿verdad? Y de alegría, lo hace con miedo. Me hace pensar que las reacciones continuas de aquellos en la comunidad, estos que se rieron cuando Jesús dijo que la niña solo dormía, habían estado ahí también presente en la vida de ella y le habían enseñado tanto terror. Es importante que no subestimemos el poder destructivo que había entre la multitud de ese día. Yo quiero que usted me escuche con atención. No subestime el poder destructivo que a veces hay a nuestro alrededor. Porque más tarde se nos dice que cuando Jesús anunció que esta pequeña no estaba muerta, sino que solo dormía, la gente se rió a carcajadas de Jesús. A pesar de que vieron sus milagros, a pesar de las enseñanzas que habían escuchado. Cuando Jesús define su duelo como prematuro, no lloren todavía, ¿verdad? Se ríen en su cara. Esta es una multitud muy dura. Están llenos de prejuicios culturales. Están sin esperanza por las duras realidades de la vida. Y la gracia se les escapa frente a la muerte. A veces esas voces son tan fuertes y exigentes, ¿verdad? Pero a veces también las voces que nos roban la vida son tranquilas y sutiles. A veces no nos damos cuenta que alguien ahí con cuidadito, con pasividad, está afectando nuestra vida. En otras palabras, se está riendo de lo que nosotros creemos o esperamos. Marcos nos despierta a la abundante gracia sanadora de Dios en Jesús. En Jesús hay esperanza, hay vida, comunidad para todos. Mientras tanto, tenemos que dejar salir el evangelio poco a poco. Podemos ser como los discípulos que intentaron mantener a los niños alejados de Jesús. Podemos ser como los discípulos que no quisieron compartir su comida con la multitud hambrienta por temor de no tener suficiente para ellos. Muchas veces somos tacaños con lo que Dios nos da tan generosamente. Nos preocupamos por quien merece nuestra ayuda, nuestra comida, nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra atención. Calculamos cuidadosamente las condiciones bajo las cuales nos rebajaremos a perdonar a alguien. Mientras tanto, cuando menos lo esperamos, el Espíritu Santo se desliza detrás de nosotros y derrama un río de gracia. Cuando experimentamos la abundancia de la gracia de Dios, no podemos evitar tomar a Jesús en serio. En Jesús, Dios tiene una manera de transformar nuestra risa en lágrimas de alegría, nuestro escepticismo en asombro. Cuando esto sucede para nosotros, como sucedió con este padre desesperado y afligido y una mujer enferma y condenada al destierro, al aislamiento, sabemos lo que es ser sanado. El evangelio está lleno de promesas que se vuelven nuestras cuando tomamos a Jesús en serio, mi amigo. Como la mujer toca las promesas del evangelio y las toma en serio, también nosotros. Así como la mujer que estaba con problemas de este flujo de sangre tocó las promesas del evangelio, mi hermano, mi amigo, es como nosotros tenemos que hacer hoy en día. Mateo 5:7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 6:14 nos dice: si perdonamos a otros las ofensas, tu Padre que está en los cielos te perdonará a ti. Cuando leemos Juan 14:27, dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Le dijo Lucas en Lucas 23:43 al ladrón que estaba en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. En Romanos 8:39 encontramos que nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice la palabra de Dios que enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. ¿Qué? Estas promesas no pueden ser ciertas. Señor, tienes que estar bromeando. Pero es entonces cuando nos damos cuenta de que Jesús no está bromeando en absoluto. Otra vez, esta niña ha sido declarada muerta. Es devuelta a la vida por Jesús. Es una de las 3 historias de resurrección en los evangelios. Y la mujer de la hemorragia, ¿a ella qué pasó? A pesar del papel invisible
en la que la colocó la sociedad, ¿verdad? De estas personas que yo les he hablado muchas veces, que son los invisibles. Ella toma valor, se acerca a Jesús, a diferencia de Jairo, que ella viene por detrás, ¿verdad? Jairo viene de frente, ella viene por detrás tratando de enmascarar su presencia. Si bien Jairo es lo suficientemente valiente como para pedirle a Jesús que ponga su mano sanadora sobre su hija, esta mujer pone su mano sobre Jesús. Ella toma la iniciativa para su propia curación. Al ingresar a donde estaban todas las personas, ¿verdad? Un espacio inclusive donde eran los hombres los que estaban ahí. Toca el borde del manto del maestro, que está rodeado de ansiosos oyentes, y se niega a ser impotente por más tiempo. Atraviesa lo social, las barreras culturales, de género y las religiosas que le han regalado el aislamiento hasta ese día. Llegando a través de la barrera de este comportamiento social que hemos visto, extendió más allá los límites de la pureza de los rituales, de los religiosos, y esta mujer nos muestra una fe extraordinaria y Jesús la reconoce. A diferencia de las otras historias de milagros, Jesús no pronuncia ninguna palabra sanadora. No retrocede ni se considera contaminado. Jesús no hace nada para devolverle la atención. En cambio, la abruma, la acoge con gentileza. Jesús no hace nada más que reconocerla y simplemente la llama hija. Y al hacerlo, no solo le da la bendición que nadie más estaba dispuesto a darle, sino que reconoce el poder de la fe de esta mujer. Al buscar la fuente de la curación, la cita como su propia fe. Su coraje para romper el condicionamiento de su propia vida la trae a una condición que apenas puede recordar: la paz. Hay una escritora de poemas que escribió un poema muy bonito sobre esta hija, ¿verdad? Sobre esta mujer. Y con esto quiero ir terminando la meditación de esta mañana. La escritora se llama Macrina Whitacre y escribió en su libro de poemas Seasons of Your Heart lo siguiente. La traducción está en español, así que no sé si es tan fiel como lo dijo en inglés. Una vez, dice el poema, una vez hubo una herida. No era una herida cualquiera, era mi herida. Habíamos vivido mucho tiempo juntos. Anhelaba liberarme de esta herida. Quería que el sangrado se detuviera. Sin embargo, si supiera la verdad, sentí una extraña clase de gratitud por esta herida. Me hizo tremendamente abierta a la gracia, vulnerable a la misericordia de Dios. Una hermosa creencia en mí a la que he llamado fe. Siguió creciendo, desafiándome a alcanzar lo que no podía ver. Esta herida me había hecho abrir. Estaba lista para la gracia y así un día llegué. Allí estaba yo entre la multitud, sangrando y creyendo, y llegué. Al principio alcancé lo que podía ver como un fleco de una prenda, pero mi alcance no se detuvo allí, porque alguien buscó dentro de mí. Una gracia que no podía ver fluyó a través de mí. Un poder que no entendía comenzó a llenar mis profundidades. Temblando, fui llamada a reclamar mi integridad. El sangrado me había dejado. Los creyentes permanecieron y, por extraño que parezca, nunca he perdido mi gratitud por la herida que me abrió tanto a la gracia. Mis amigos, esta hija, esta mujer, somos usted y yo. No sé todos los detalles de cómo se ve tu hemorragia. No sé cómo se siente. No sé cómo la soportas. ¿Qué dicen otros al respecto? De manera obvia y no tan obvia. O incluso porque ha ocurrido. Sin embargo, tengo pocas dudas de que algo en ti anhela la curación. Rogar por alivio, buscar una bendición y estar dispuesto a creer. Y de verdad, basta solo con las ganas de creer. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús sangrando y creyendo. Así que acérquese al borde del manto de Dios y reclame el lugar que le corresponde como hijo de Dios. Porque hijos e hijas
amigos, hermanos que me están viendo, su fe ya los ha sanado. Oremos en esta mañana. Oh Señor, Padre nuestro, te damos